Hola, mi nombre es Miguel y les voy a hablar sobre el Informe Mundial de Envejecimiento. En esta ocasión les comentaré el tercer capítulo titulado La salud en la vejez. En la foto de inicio del capítulo se encuentra Senul, una habitante de Pakistán que ha sido viuda por 10 años. En la historia indican que hubo un desastre en Pakistán en el 2011 en el que varias personas perdieron el ganado y la cosecha. Mediante un subsidio del gobierno, ella pudo comprar una ternera esperando que posteriormente dé leche, así como pueda tener mayor cantidad de terneros. También indican que sus casas son de barro, que en las condiciones en las cuales se encuentran sirve para resistir el calor y el frío, sin embargo no las inundaciones, por lo cual ella espera juntar un dinero para posteriormente poder comprar tabique y cemento y poder construir su casa de un material más resistente. Pakistán eh, es un país asiático y es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres. Ahí existen todavía los matrimonios forzados y hay ataques con ácido hacia las mujeres. Se encuentran pocas libertades religiosas. La industria textil es una de las principales que se genera en ese país. 70% de este se exporta. Es el cuarto productor mundial de algodón y el 94% de la población es musulmana. Muy bien. El capítulo inicia indicando las causas del aumento de la proporción de adultos mayores a nivel mundial. Por ejemplo, en México, en el 2010, la proporción de adultos mayores era del 9%, para el 2015 del 12% y se estimaba que para el 2050 iba a ser del 25%. Actualmente en el 2020 se corrigió esa estimación y se está prediciendo alrededor del 19%. Dos son las causas principales del aumento de la población de adultos mayores. Uno es una mayor esperanza de vida y el otro es la caída en las tasas de fecundidad. Para entender por qué se dan estos dos fenómenos, hay que considerar que la proporción de adultos mayores es solo una parte de la población. La otra parte son los adultos jóvenes, los adolescentes y los niños. En el caso del aumento de la esperanza de vida que ha llevado que haya mayor cantidad de adultos mayores, no se debe o se debe solo una pequeña parte a que hay un mejor sistema de salud que permite a los adultos mayores vivir más tiempo, sino hay un mejor sistema de salud que permite a los niños seguir con vida. Esto ha ocasionado entonces que los niños lleguen a la juventud, a la madurez y a la vejez posteriormente. Estas condiciones en la mejora de salud, principalmente en la infancia, es uno de los factores que ha aumentado la esperanza de vida a nivel mundial en general. La otra característica hay una disminución en la fecundidad, es decir, una menor proporción en la población de niños. Las causas de esta disminución en las tasas de fecundidad son bastante complejas. Por un lado, se pueden encontrar los anticonceptivos, los cambios en las normas de género, en donde las mujeres también ya tenían menos hijos, pero puede haber algunos otros elementos culturales y de valores que van ocasionando una menor fecundidad. En los mapas en estos mapas se encuentra la proporción de adultos mayores, considerando de personas de 60 años o más, en el 2015 y aquí se encuentra una predicción para el 2050. Mientras más oscuro se ve el color, quiere decir que en ese lugar se encuentra una mayor cantidad de personas mayores. Actualmente el país en donde se encuentran la mayor proporción de personas mayores es en Japón,
y posteriormente seguirían algunos países europeos. En otros países se encuentran en menor medida la proporción de adultos mayores, como podría ser México o varios países del continente africano. Posteriormente, para el 2050, esto va a cambiar principalmente China y Europa y Canadá serán los lugares en donde se encuentre la mayor proporción de adultos mayores. Ahora, el ajuste o los cambios que se realizan son diferentes en cada país. Por ejemplo, en Francia, si bien es un país en el que la población ya se encuentra con alrededor del 25% de la población de personas mayores, el tiempo que tuvo para generar esos ajustes fueron alrededor de 150 años. Sin embargo, el tiempo que tienen países como México o algunos países de África será solamente de 30 años. Además, las condiciones sociales son diferentes. De ahí que hay que ajustar las políticas sociales a cada país. No se puede generar una copia de lo que realizan en otros países. La parte de los ingresos económicos hace también diferente las causas de la enfermedad. Por ejemplo, en países de ingresos altos dentro de la OCDE, las enfermedades son diferentes en comparación con países de ingresos medianos bajos. Aquí en este gráfico, cada color estaría representando la frecuencia de las enfermedades y aquí se encuentran las edades a las cuales se presentan. Se puede observar que en los países de ingresos altos en la OCDE, las enfermedades que más afectan son producidas por lesiones, principalmente antes de los 30 años. En cambio, en los países de ingresos medianos bajos, las principales enfermedades son enfermedades transmisibles, es decir, se relacionan con infecciones. Aquí entonces también se podría estar pensando en un diferente nivel de salud o de los recursos a los cuales tienen acceso. Por otro lado, aquí un serio problema es este azul que estaría indicando la enfermedad del cáncer, que se produce ya en personas de 50 a 70 años. En cambio aquí no sería como un elemento central, sino lo que va aumentando considerablemente son las enfermedades cardiovasculares, que si bien aquí también se presenta en una proporción considerable, aquí es la principal que se estaría presentando. También se pueden ver las características de muertes ya por edad. En el caso de los países con ingresos altos, la mayoría de las personas podría alcanzar una vida mayor a 80 años, mientras que en los ingresos bajos, la mayoría de las personas muere incluso antes de los primeros 10 años de vida. Por eso hay un cambio en la parte de la proporción de adultos mayores, porque se han mejorado los recursos de salud y esto ha permitido entonces que una persona viva durante más tiempo si es que tiene acceso a un mejor sistema de salud. Además de las dificultades de salud en los países pobres, se presentan muchos problemas. Por ejemplo, en cuestión de los servicios de salud, hay carencia de hospitales o de una infraestructura necesaria, hay problemas de educación para la salud, de vacunas, de acceso a antibióticos o anticonceptivos. Todo eso hace que se vuelva con mayor prevalencia ciertas enfermedades infecciosas que se podrían estar controlando. Hay también una carencia de una educación en general. La parte de una educación permite cierta movilidad social, pero también que se pueda adquirir a ingresar a ciertos recursos y a su vez, con mejor educación, se puede brindar un mejor servicio. Incluso se tiene carencia de infraestructuras muy básicas como podrían ser carreteras, luz, drenaje, agua, vivienda, que a su vez pueden servir para evitar ciertas enfermedades, por ejemplo, una vivienda adecuada en zonas de mucho calor o de mucho frío,
o un drenaje adecuado para evitar enfermedades infecciosas. La parte de seguridad también en los países pobres se puede estar presentando, como podría ser las guerras o una inestabilidad económica que a su vez va alejando muchas oportunidades de empleo y sigue manteniendo esta parte de la pobreza. Hay también carencia a una alimentación nutritiva o que le permita a la persona tener o mantener su salud. Y hay también dificultades de libre expresión, es decir, hay cierta restricción en el periodismo, asociación o en la formación de partidos políticos. También la parte de contaminación puede afectar mucho más a los países pobres en el sentido que les va a costar más trabajo poderse recuperar de algún acontecimiento causado por la contaminación. Aunado a ello, se encuentran algunos cambios biológicos asociados con el envejecimiento. Entre estos cambios biológicos se afecta el movimiento. Por un lado, hay una pérdida de masa muscular. De hecho, en los adultos mayores, los ejercicios que se recomiendan principalmente son los ejercicios que van a aumentar la masa muscular o de fuerza. Hay algunos indicadores, incluso, que se han utilizado para predecir la esperanza de vida, como es la presión de agarre. Esta hace referencia a la fuerza con la que podemos tomar una cosa con nuestras manos. Y la velocidad de la marcha, que es el paso o la velocidad en la cual nosotros caminamos o recorremos cierta distancia. También hay una disminución en la densidad ósea, es decir, los huesos se empiezan a volver más porosos. Esta porosidad hace que se vuelvan más frágiles y en alguna caída que suceda alguna fractura, como podría ser la fractura de cadera, que se ha asociado a una menor esperanza de vida. También cambian las funciones sensoriales. Por un lado, se presenta una disminución de la visión y hay una mayor probabilidad de tener algunas enfermedades, como podrían ser las cataratas o el glaucoma. También hay una disminución de la audición que puede causar dificultades para estar distinguiendo sonidos agudos. Hay también cambios en las funciones cognitivas. Principalmente disminuye la atención, es decir, esta capacidad de estar manipulando información nueva, principalmente en contextos cuando uno no tiene cierta experiencia en ese entorno. En cambio, la memoria va aumentando e incluso se pueden encontrar personas de 70 y de 20 años que tienen un rendimiento en la memoria similar. Ahora, una de las enfermedades que genera un mayor miedo en los adultos mayores es el Alzheimer, que se presenta únicamente en 9% de la población, alrededor del 9% de la población, y está asociado también con poca escolaridad o algunos otros problemas como podría ser la diabetes. En cuestión de la sexualidad, generalmente es un tema tabú y va generando dificultades también en la salud en los adultos mayores. Por ejemplo, muchas mujeres después de la menopausia empiezan a perder ciertos cuidados cuando tienen relaciones sexuales. Esto hace que las infecciones aumenten considerablemente en esta población, porque consideran que la protección o el uso del condón únicamente es para prevenir el embarazo y no consideran las otras infecciones que se pueden estar presentando. Entre los cambios biológicos o psicológicos no son un elemento que impida a las personas disfrutar de su sexualidad. Por ejemplo, en el caso de los hombres, únicamente 37% presenta problemas de erección. Y en el caso de las mujeres, únicamente el 16% problemas de lubricación. Por otro lado, la falta de interés en cuestión de la sexualidad también se encuentra en una proporción pequeña. En el caso de los hombres es del 28% y en el de las mujeres en 21%. También cambia el sistema inmune.
Este puede estar asociado o disminuido también con situaciones ambientales, como podría ser el estrés crónico. El estrés lo que ocasiona es un aumento del cortisol que va afectando el sistema inmunológico y hace que uno pueda padecer con mayor probabilidad alguna infección. Y hay también cambios biológicos en la piel, principalmente se produce un adelgazamiento y esto puede estar ocasionando dermatitis o algún tipo de cáncer. En el caso de los adultos mayores con fragilidad, se pueden producir escaras o ciertas laceraciones por estar tanto tiempo en una posición. Un problema o un cambio de la visión de salud con respecto a los adultos mayores es que antes se consideraba la enfermedad unicausal, es decir, la parte de la situación de pobreza donde hay muchas enfermedades transmisibles principalmente por infecciones, entonces uno identifica cuál es el agente que está ocasionando la infección, da un medicamento o la vacuna correspondiente y así se puede empezar a disminuir. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores, las causas de la enfermedad no solamente es una, sino que son varias y se relacionan bastante con el estilo de vida. Y no solamente hay una enfermedad, sino son varias las que se estarían relacionando en los adultos mayores. Algunas o las principales cargas de morbilidad a nivel mundial, es decir, las que ocasionan un mayor gasto también económico, son tres las principales. Uno es la cardiopatía isquémica, otros son los accidentes cerebrovasculares que pueden llevar a una demencia y la tercera es una enfermedad pulmonar obstructiva. Por ejemplo, esta enfermedad también se asocia con problemas de contaminación que aumentan en lugares pobres por condiciones como podría ser cocinar todavía con leña o que haya alguna fábrica cerca y esté vertiendo el humo alrededor. La parte de multimorbilidad, es decir, el aumento de enfermedades, se puede presentar antes en las personas con bajos ingresos. Incluso se ha hecho una estimación de 15 años antes se puede presentar este tipo de enfermedades. En esta gráfica se puede estar observando los años de vida saludable perdidos por discapacidad en la población. En el primer color se pueden ver los países de altos ingresos, mientras que en este color son los países de ingresos medianos altos y medianos bajos. Si ven, las causas de la enfermedad varían dependiendo también de la cantidad de ingresos que se tengan. Hay 10 enfermedades que son las principales que se asocian con la discapacidad. Entre ellas, la principal es la hipoacusia. Generalmente uno no le da relevancia a la parte de poder oír hasta que lo llega a perder. Una dificultad que se tiene con esta pérdida auditiva es que las personas se empiezan a aislar porque no pueden tener un elemento de comunicación. Por un lado, las personas alrededor se desesperan porque no los entienden y a su vez la persona que no puede oír se desespera porque no sabe qué es lo que están diciendo los otros. Esto va generando aislamiento, depresión y va generando una dificultad para poder tener un desarrollo personal o realizar algunas actividades sociales. Otras causas frecuentes de discapacidad es el dolor de espalda y cuello y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. Muy bien. El síndrome geriátrico son varias actividades o varias enfermedades para poderse definir. Se conoce o lo que se intenta definir es la parte de fragilidad. La fragilidad hace referencia a un deterioro progresivo relacionado con la edad de los sistemas fisiológicos
que poco a poco va a disminuir las reservas de la capacidad intrínseca, es decir, la persona se puede enfermar con mayor capacidad y puede realizar, o su cuerpo está menos capacitado para realizar diferentes actividades. No hay una definición única de fragilidad, es decir, hay varios conceptos y varias líneas de investigación y cada uno toma diferentes indicadores. La propuesta que se da en el Informe Mundial del Envejecimiento indica estos 4. 1. La incontinencia, caídas, síndrome confusional y úlceras por presión. La incontinencia es cuando las personas no pueden tener buen control de sus esfínteres y esto hace que cuando realizan algún esfuerzo físico o estornuden, se hagan una ligera pipí o defequen en su ropa interior. Las caídas se pueden estar produciendo por varias condiciones. Una es una situación ambiental que le impidió el acceso a una buena condición y esto también a una buena condición incluso en el ambiente, que hace más probable que la persona pueda sufrir una caída. Por ejemplo, el vivir en una montaña, en un lugar de difícil acceso. Por otro lado, las personas también que tienen múltiples enfermedades toman varios medicamentos y estos medicamentos a su vez pueden estar generando ciertos mareos, lo que puede facilitar la caída. En el síndrome confusional, las personas pueden empezar como a tener un elemento delirante o olvidarse de quiénes son, pero esto no equivale a una demencia, es decir, no va a ser algo constante, simplemente es algún momento por alguna pérdida, por ejemplo, algún medicamento o alguna pérdida de nutrientes como podría ser falta de glucosa o una disminución en la presión arterial. También muchas de estas personas ya no pueden caminar, entonces se quedan postradas en cama y empiezan a tener ciertas laceraciones en la piel o escaras, que estas son las úlceras por presión. Estos 4 elementos son los indicadores de fragilidad, que únicamente representa una pequeña proporción de los adultos mayores. Bueno, alrededor del 20% de los adultos mayores. Un objetivo de mejorar el envejecimiento o de llevar a cabo el envejecimiento saludable es mejorar la capacidad intrínseca, pero para poder mejorar hay que saber cómo se encuentra y hasta dónde se puede llegar. Y esto quiere decir buscar un indicador que permita evaluar esta capacidad intrínseca. Hay varias propuestas, nuevamente no hay como una homogeneidad. Entre ellas se encuentran instrumentos que evalúan las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Entre las actividades básicas se encuentra poder bañarse, vestirse, ir al baño y alimentarse de forma independiente, mientras que las instrumentales se puede encontrar llamar por teléfono, manejar finanzas, ir al mercado, poderse transportar o hacer la limpieza de su hogar. Son actividades que todo mundo de forma cotidiana realiza o es necesario que realice. Otra forma de poderla evaluar ya con elementos más objetivos puede ser evaluaciones físicas de rendimiento, por ejemplo, la velocidad de la marcha o la presión con la mano. También las pruebas cognitivas objetivas en las cuales se colocan ciertas tareas que forzan las habilidades cognitivas de la persona o medidas biométricas como podría ser la química sanguínea. Otros indicadores podrían ser preguntas sobre actividades del hogar, movilidad, vestirse, poderse concentrar, aprender, mantener relaciones con otros y afrontar conflictos. Por último, hay que tener cuidado con algunos indicadores subjetivos. Estos, si bien dan como una estimación, hay que tener precaución en cómo se interpretan. Por ejemplo, algunas de las personas pueden decir que requieren mucha dependencia de cuidados
considerando que pueden estar asumiendo que si dicen sí, yo necesito muchos cuidados, o la encuesta que se está realizando es para que les brinden algún servicio o les den algo. En este sentido, va generando un elemento, unas políticas públicas asistencialistas en el que a los adultos mayores se les puede estar dando tal vez muletas, sillas de ruedas, cuando lo que necesitarían sean espacios donde ellos pudieran conseguir trabajo o pudieran seguir aprendiendo o desarrollar algunas otras habilidades. Aquí habría que tener solo cuidado en este tipo de indicadores, el cómo se toma. Y la capacidad intrínseca de la persona también se puede estar observando que va a variar dependiendo de las condiciones económicas en las cuales se encuentren. Si ven una mejor elemento de salud, se va a encontrar con mejores condiciones económicas, que sería esta línea gris, mientras que condiciones económicas bajas, que sería la línea azul, igual queda en una mejor o un menor elemento en salud. Hay dos estrategias bastante probadas en muchas investigaciones que se han propuesto para mejorar la salud. Esto impacta en diferentes funciones del organismo, tanto un elemento emocional, social, relacional, cognitivo, que va a impactar en todas esas áreas. La primera es la actividad física de moderada a alta, mínimo 30 minutos todos los días. Esto de manera general puede mejorar el sistema vascular, la respiración, la cognición, el estado de ánimo y las relaciones personales. Por otro lado, la nutrición, si bien no se puede encontrar una mejoría directa en todos estos elementos, lo que sí va a hacer es disminuir el riesgo de muchas enfermedades, como podría ser la desnutrición. Incluso puede haber personas que tengan obesidad, pero se encuentren con este problema de desnutrición porque pueden tener una carencia de vitamina C, vitamina D y vitamina B. Por otro lado, puede estar generando también elementos como la obesidad. De tal forma que una mejor alimentación podría estar generalmente una alimentación baja en elementos que suben el índice glucémico rápidamente, pueden ser convenientes. Se puede resumir como el comer principalmente verduras. Además, otro problema de salud a considerar son los desastres naturales o sociales. Estos afectan principalmente a los adultos mayores. Se ha encontrado en estudios que se han realizado en desastres naturales en Japón que la mayoría de las personas que fallecieron en este tipo de desastres fueron personas mayores. En gran parte, la cultura les decía que ellos tenían que dejar cosas o dejar elementos hacia los jóvenes, entonces ellos sacrificaban su vida para que los más jóvenes pudieran seguir con vida. La mayoría de las personas que mueren en este tipo de desastres son adultos mayores. Otro riesgo es el maltrato del adulto mayor. La definición es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona mayor o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que ocurre en una relación basada en la confianza. Hay diferentes tipos de maltrato. El principal que se produce en los adultos mayores es el abuso financiero, con una prevalencia del 1 al 9%. Este elemento del abuso financiero es que los hijos le están quitando algún elemento del apoyo económico o no le dejan tomar decisiones con respecto a su dinero sobre lo que el adulto mayor quisiera realizar. En menor medida se presenta el abuso, el maltrato físico y el maltrato emocional. También se puede presentar negligencia y abuso sexual, aunque también la proporción es menor. En cuestión del maltrato, es un tema que intervienen
diferentes factores que puede facilitar entonces que se presente ese maltrato. Una forma de analizar es a nivel individual cuando se habla sobre la víctima. Aquí se encuentran los factores de riesgo y el valor de las pruebas en cuestión de las investigaciones. Se ha encontrado que los adultos mayores que tienen cierta dependencia, un mal estado en la salud física y trastornos mentales como podría ser depresión, es decir, quien de por sí ya se encuentra con una enfermedad y de ahí que requiere más cuidados, exista una mayor probabilidad de que sufra algún tipo de maltrato. O bien, en nivel socioeconómico bajo, que a su vez, considerando lo que se ha presentado anteriormente, se asocia también con varias de estas enfermedades que pueden estar ocasionando discapacidad. A nivel individual, pero cuando se habla del agresor, es decir, cuál sería la persona que estaría cometiendo la agresión. Principalmente puede ser algún trastorno mental, como podría ser depresión, también el abuso de sustancias, como es el abuso del alcohol y de las drogas, y la dependencia de la persona maltratada. Esta dependencia puede ser financiera, emocional o relacional. Nuevamente, si ven, son factores que se presentan con mucha frecuencia en aquellos entornos donde se presenta la pobreza. En cuestión con la relación, el principal factor es la modalidad de convivencia, es decir, cuando la víctima vive sola con el agresor. Cuando no se tiene mayor apoyo para las personas, esto puede generar situaciones de mayor violencia. En cuestión de la comunidad y la sociedad, se puede estudiar por ubicación geográfica o algunos estereotipos negativos con respecto al envejecimiento. Sin embargo, las investigaciones todavía no tienen como información concluyente para indicar cuál es el riesgo que se estaría presentando. Concluyo con una historia para enmarcar los diferentes factores de riesgo, poniendo un ejemplo de una situación. Imaginen a una señora que se encuentra enferma, una señora de 80 años que se va a encontrar enferma y necesita muchos cuidados. Además, la persona que generalmente lo cuida son a su vez personas o son sus hijos que ya en ese momento tendrán entre 50 y 60 años. Generalmente tendrán pocos recursos económicos, poco conocimiento de cómo se atiende y pocos elementos de redes de apoyo, de tal forma que en situaciones de estrés, cuando ambas se encuentren cansadas una de la otra, se pueden estar produciendo situaciones de violencia. Ese es el contexto de la pobreza. Si uno le agrega la parte de hacinamiento y dificultad para poderse trasladar o acceder a elementos como el alimento, toda esta situación de estrés puede servir como ejemplo para ver por qué en esas condiciones es donde se produce principalmente el maltrato en el adulto mayor. Al menos en esta parte económica y del maltrato físico. Muy bien. Muchas gracias por su atención.